Buenas tardes, hermanos, hermanas. Dios les bendiga grandemente en el Señor. Doy gracias a Dios por este medio, por poderles saludar por medio de este medio, y reciban mis cordiales saludos y un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos, y sabiendo que estamos pasando por momentos de dificultades, pero la misericordia de Dios y su amor aquí nos ha mantenido y estamos firmes y fuertes en el Señor. Gracias a Dios. Sí, bendito sea su nombre, oh Dios Todopoderoso, porque sin Él no podemos hacer nada realmente. Hermanos, les pido que por favor abramos la Biblia y vamos a leer en Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. ¿Sí? La palabra del Señor dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hasta aquí lo leemos, hermanos. Es una palabra muy linda de reflexionar, donde nos dice que apartados de Él nada podemos hacer. Apartados de la vid verdadera, que es Cristo Jesús, nada podemos hacer. Nosotros somos los pámpanos, Él es la vid verdadera, y los pámpanos son las ramas, ¿verdad? Y las ramas son las que dan el fruto. Pues nosotros somos esos pámpanos, esas ramas que damos fruto. Y tenemos que dar fruto en abundancia, pero fruto del Espíritu. Que si estamos injertados en Cristo, daremos ese fruto, el fruto del Espíritu. Pero si no estamos injertados en Cristo Jesús, que es el tronco donde la savia fluye y va a las ramas, va a los pámpanos, pues si estamos injertados en Él, daremos mucho fruto, y fruto en abundancia, dice su palabra. Gracias al Señor, porque Él nos habla por medio de su palabra, y Él es el gran yo soy, el gran yo soy. En muchas partes de la Biblia Él nos dice yo soy, porque Él es el gran yo soy. Dice en Éxodo 3:6, dice yo soy. En Juan 6:35 dice yo soy el pan de vida. En Juan 8:12 dice yo soy la luz del mundo. Juan 10:9, yo soy la puerta. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera. Apartados de mí nada podéis hacer. Apartados de la vid verdadera, que es Cristo Jesús, nada podemos hacer. Hermanos, que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría, conocimiento, entendimiento de la palabra, y podamos darnos, porque la palabra nos habla aquí. Apartados de él nada podemos hacer. Así hagamos maravillas, así hagamos a nuestras fuerzas todo lo que queramos, pero apartados de él nada podemos hacer. Vamos a darle gracias al Señor en este tiempo por esta palabra preciosa, y que sigamos escudriñándole y leyéndole para que el Espíritu Santo de Dios nos hable. Él nos habla por medio de su palabra. Inclinemos nuestro rostro y vamos a darle las gracias al Señor, dándole la honra, el poder al Padre Todopoderoso, al Rey único, al Rey Todopoderoso, al gran Dios soy, al Padre amado.
Padre Celestial, Dios de los cielos, tú eres el que cuidas, tú eres el que nos das el crecimiento, el desarrollo, dándonos paz y seguridad y tu amor, mi Señor. Queremos estar injertados a la vid que es Cristo Jesús. Oh Dios mío, eres tú el labrador, el que planta, el que cuida, el que vigila y el que recoge el fruto, mi Dios. Dependemos de ti, Padre amado, porque tú eres la fuente inagotable, la fuente de poder, de vida, para estar unidos estrechamente a Jesucristo, tu Hijo amado. Queremos agradecerte a ti, Señor. No queremos hacer nada que nos aparte de ti. Sabemos que en Cristo Jesús hay perdón y que en la sangre preciosa nos limpia de todo pecado, de toda iniquidad. Padre del cielo, ayúdanos a hacer sendas derechas para nuestros pies, para que sigamos corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesucristo nuestro Señor y consumador de nuestra fe. Prosigamos, hermanos, la meta al premio del supremo llamamiento que es Dios en Cristo Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, guíanos, redargúyenos, danos sabiduría para entender tu preciosa palabra. Ayúdanos, por favor, mi Rey. En tus manos estamos, Señor. Haz tu voluntad en cada uno de nosotros y ayúdanos a estar siempre enganchados ahí, cogidos, agarrados de la vid verdadera que es Cristo Jesús y no apartarnos, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey, por todo. Gracias, bendito Padre, por la vida del pastor, por el siervo que tú has puesto en nuestra congregación. Te pido, Señora, que tú le bendigas. Espíritu Santo de Dios, derrama sabiduría de lo alto en él, Señor, para que él pueda hablar lo que el Padre le enseña, mi Dios, para que él pueda hablar y decir todo lo que él diga, sea hablado por ti mismo, mi Dios, y que tu palabra preciosa llegue a nuestros corazones. Gracias, mi Señor. En tus manos ponemos el resto del tiempo, del día, mi Dios, sabiendo de que tú haces tu bendita voluntad en cada uno de nosotros. Gracias, bendito Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús, te doy la honra a ti y el honor. Gracias, mi Dios. Gracias, Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
sea la gloria por siempre. Amén. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria por siempre. Amén. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria por siempre. Amén. Cuán profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria por siempre. Amén. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, gloria, por siempre. Amén. Mis hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Y gracias a Dios por permitirnos reunirnos un día más. Gracias por utilizar y estamos utilizando cualquier medio, mis hermanos. El asunto es estar todos juntos y unánimes, unidos en armonía, siempre para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Mis hermanos, el orden del servicio, lo hemos hablado, lo hemos enseñado. Siempre el orden del servicio será el mismo. Nosotros tenemos que primeramente ponernos a cuentas delante de Dios, pedirle perdón a Dios, y de esa forma, una vez que le pedimos perdón, una vez que estamos a cuentas delante de Dios, el siguiente paso que nosotros vamos es a adorar a Dios, a alabarle a Dios, a glorificarle a Dios, a ministrarle el corazón de Dios, y luego que ministramos el corazón de Dios, Dios nos ministra con su palabra. Entonces nosotros necesitamos ministrar el corazón de Dios primero, pero antes necesitamos estar a cuentas delante de Dios. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos un corazón puro o un corazón delante de Dios, un corazón sincero, un corazón agradecido, un corazón a cuentas delante de Dios, Dios no puede escuchar la oración. Entonces no puede ministrar el corazón, no podemos ministrar el corazón de Dios. Por consecuencia, la alabanza nunca llegará a Dios, y como consecuencia Dios no ministrará nuestro corazón como Dios quiere hacerlo. Aunque Dios nos ministrará nuestro corazón, pero no en la magnitud y en el anhelo y en el deseo que Dios quiere hacerlo. Por esa razón es que siempre debemos orar y ponernos a cuentas delante de Dios. Acompáñenme, mis hermanos, a una oración, por favor. Padre Santísimo y Dios del cielo, gracias te damos, oh Dios,
por todas y cada una, Señor Dios, de las bendiciones que tú nos has dado, mi Rey, porque las bendiciones tuyas son grandes. Pero te pedimos perdón, Señor, porque pecamos delante de ti, mi Rey. Pecamos aún en pensamiento, en palabras. Pecamos en todo sentido, Señor, y no podemos decir que no lo hemos hecho, mi Dios, porque estaríamos siendo mentirosos. Mi Dios, más bien, perdónanos y ayúdanos. Necesitamos de ti, mi Rey. Necesitamos, mi Dios, que tú nos ayudes y nos perdones. Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, mi Rey. Padre, y en esta tarde, mi Dios, que no se hable más ni se hable menos, sino que se hable lo que tú quieres que tu pueblo, Señor Dios, o lo que tú quieres enseñar a tu pueblo, mi Dios. Padre, cada uno de nosotros, Señor Dios, necesitamos de ti, dependemos de ti, oh Dios. Padre, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, revélanos a Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Bienvenidos. Y estamos hablando, el tema es, este es mi Dios. Pero cuando hablamos de este es mi Dios, lo estoy diciendo cada semana, es el Dios grande, maravilloso, poderoso, glorioso. Ese es mi Dios. Este es mi Dios. Y estamos ya hablando 31 semanas. Y ahora vamos a hablar un Dios de pactos. Pero vamos a ver un poquito qué significa o la definición literaria sobre los pactos. Y dice que este es un tratado entre dos partes o dos personas que se comprometen a cumplir algo estipulado. Y un pacto implica también un compromiso. Para involucrarse en un pacto es necesario tener una actitud, primero, de compromiso. Y este compromiso significa una obligación contraída. Si algo distingue el carácter de nuestro Dios, es que Él es comprometido y lo ha hecho a través de toda la historia. Desde la creación hasta el fin. Dios es un Dios comprometido y se ha comprometido en bendecirnos. Se ha comprometido en cuidarnos. Dios se ha comprometido. Dios es un Dios de pactos, no porque le guste hacer los pactos, sino porque los pactos que Él hace los cumple. Dios cumple los pactos. Y el significado bíblico de pactos es un tratado, es una alianza, es un arreglo, un convenio, un acuerdo y también confederación. Pero también dice que es muy probable que esto era usado también por los arameos, por los egipcios, asirios y todos ellos que se encontraban en ese tiempo. Pero también sabe qué significaba también encadenar o poner grillos. Eso es lo que significa un pacto. Y en el Antiguo Testamento se celebraba este pacto de una manera muy particular. Y me llama mucho la atención cómo se celebraban los pactos. Y acompáñame la palabra de Dios. Jeremías 34:18. Jeremías capítulo 34, verso 18. Dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. Mire, acompáñeme por favor leyendo. Dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellos. Entonces, ¿cómo se celebraban los pactos allí, en el Antiguo Testamento? Es que a un animalito le partían en la mitad, le ponían el uno al un lado, el otro al otro lado y pasaban
por la mitad del animalito partido, pasaban las dos partes. Y eso significaba y decía, si es que yo no cumplo la parte de mi pacto, yo sea partido igual que estos animalitos. Eso es el significado de un pacto. Entonces, mire usted qué tan comprometido y qué tan serio era un pacto. El pacto era algo muy serio. Y la gente lo tomaba con la seriedad que meritaba. Con la seriedad que esto ameritaba. Un pacto. Porque entendía que si yo no cumplo el pacto, soy partido en la mitad y soy muerto. Eso es lo que está diciendo. Eso es directamente lo que está diciendo en la palabra. Si lo cumplo, muero. Pero vamos a ver unos ejemplos en la palabra de Dios. Vamos a ver unos ejemplos. Acompáñenme. Deuteronomio, capítulo 9. Deuteronomio, capítulo 9, verso 11. Dice: sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas, ¿de qué dice? Del pacto. Las tablas del pacto. Y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo: he observado a este pueblo, y he aquí que es un pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas, ¿de qué dice? Del pacto en mis dos manos. Mira. Pacto. Los 10 mandamientos, conocidos también como las tablas del pacto. ¿Qué sucedía a la persona que hacía el pacto y no lo cumplía? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Aquella persona que no cumple lo que está estipulado en la palabra de Dios, ¿qué le queda? Ser partido y muere. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Mire, los 10 mandamientos. Las tablas del pacto. ¿Quién las dio? ¿Las dio Moisés? No. Las dio Dios. Y la pregunta sería si Dios nos dio los 10 mandamientos, esas tablas del pacto, ¿usted las conoce de memoria? ¿Usted las conoce de memoria, las tablas del pacto? Los 10 mandamientos, son solo 10. La pregunta sería, ¿qué dice el sexto mandamiento? ¿Qué dice el quinto? ¿Cuál es el tercero? Si nosotros como cristianos no conocemos las tablas del pacto, correremos un grave problema. Porque cada uno de nosotros seremos juzgados de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios. Y Dios mismo, al haber dado esos 10 mandamientos, o esos 10 pactos, por decirlo así, porque dice las tablas del pacto, al habernos dado esos mandamientos, o ese pacto, al no cumplirlo, ¿qué sucede? Tal vez
En este día estamos conociendo tal vez un poquito más. Este es mi Dios. Vemos la seriedad con la cual Dios nos dice, estas son mis mandamientos. Este es el pacto de las que tú cumples, y si no cumples, mueres. El pueblo de Israel fue llevado a muchos sufrimientos y muchos dolores, muchas muertes, muchos sufrimientos, porque no cumplieron el pacto. Y la pregunta sería, en estos tiempos también es lo mismo con el cristiano. Tiene mucho dolor, mucho sufrimiento, porque no cumple los pactos, los 10 mandamientos. Muchos de ellos son consecuencias. Muchos de ellos son consecuencias. Alguien puede decir, no, pero esto es un trato de Dios. Y yo creo más bien sería, ¿os que es un trato de Dios? ¿Es que es una prueba? ¿O es consecuencia? Porque el cristiano tiene que entender y tiene que saber que está afrontando consecuencias del pecado anterior. Porque se confunde la prueba con la consecuencia. La consecuencia que está pasando el día de hoy son el problema de los pecados anteriores. Es que esta prueba que estoy pasando, ¿esta prueba o esta consecuencia? Muchos cristianos están pasando consecuencias por haber roto el pacto anteriormente. Y Dios dice, yo te perdono, pero las consecuencias las vas a tener. Yo te perdono tu pecado, está bien, pero las consecuencias lo vas a tener. Y mucho cristiano está pasando las consecuencias de los pecados de ayer y pensando que ahora es un trato de Dios. Y son consecuencias. Entendamos que lo que Dios quiere hacer en nosotros es una nación santa, unos hijos santos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Mire lo que Dios quiere o lo que Dios ha hecho, este pacto. Mire, acompáñeme, Éxodo 19, Éxodo 19:5. Éxodo capítulo 19, verso 5. Dice, miren lo que dice la palabra de Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, mire, guardareis mi pacto, vosotros seráis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mire, aquí la palabra pacto es una relación de amor, una relación de lealtad, una relación de protección, una relación de cuidado para con su pueblo. Dios está teniendo esa relación para con nosotros. Mire, esa relación de amor, cuando nos dice con amor eterno te he amado, de lealtad, que Dios nunca nos ha dejado. Esa relación de protección, que Dios nos protege, nos guarda, nos cuida. Esa relación de cuidado. Dios siempre ha estado cuidando de cada uno de nosotros. Dios ha cuidado de usted, ha cuidado de su familia. Dios ha cuidado de todos nosotros. Dios ha cuidado de cada uno de nosotros por amor. Dice que por amor nos dio a su Hijo, al unigénito, al único que tenía, nos dio a Jesús. Por amor a usted y a mí. Pero no para que nosotros abusemos de ese amor y querramos hacer lo que nosotros queremos porque decimos, es que Dios me ama y como Dios es mi Padre, yo puedo hacer las cosas porque Dios me ama. Yo puedo hacer cualquier cosa porque mi Padre me ama. Y eso no es. Dios nos ama y porque nos ama,
también nos dice lo que nos va a pasar si no hacemos lo que nos dice. Si no guardamos los pactos o ese pacto. Mire, Jeremías 2. Jeremías 2, verso 2. Dice, Jeremías 2, 2. Dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Mire, me gusta mucho en la versión Dios habla hoy. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice lo mismo, sino que para mayor entendimiento. Dice, ve y habla a la ciudad de Jerusalén. Grita para que lo oigan bien. Así dice el Señor. Recuerdo que cuando eras joven, me eras fiel. Que cuando te hice mi esposa, me amabas. Y me seguiste a través del desierto, tierra en que nada se cultiva. Israel estaba consagrada a mí. Era lo mejor de mi cosecha. Si a alguien le hacía daño, yo le castigaba, enviándole calamidad. Yo, el Señor, lo afirmo. Mire, yo, el Señor, lo afirmo. ¿Qué? Que si alguien le hace daño a mi pueblo, a mi escogido, a quien yo amo, se las ve conmigo. Mire, cobra sentido. ¿Recuerda usted cuando Dios mandó a Saúl a destruir a Amalek? A destruir, a matar hombre, mujer, niño, anciano y todo lo que había. ¿Por qué fue? ¿Recuerda? Porque cuando estaban saliendo de Egipto, estaban yendo camino en el desierto, ellos les atacaron por la retaguardia y mataron a los niños, a los ancianos, mataron a los más débiles, a las mujeres. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué decía? Si alguien te hacía daño, yo le castigaba, enviándole calamidad. Yo, el Señor, lo afirmo. Ese Dios, ¿no es el mismo que nos dice, mía es la venganza? ¿No es ese mismo Dios que nos está diciendo, mía es la venganza? No te preocupes, yo me encargo. Yo voy a hacer justicia. Yo voy a hacer justicia a su tiempo. Tú, tranquilo, tú descansa. Yo me encargo de eso, porque yo te amo y han tocado a quien más yo amo. Por eso le diré algo. Cuando alguien le diga lo lindo que usted está haciendo para Dios, no se coja usted, porque todo es para Dios. La honra, la gloria, todo es para Dios. ¡Qué bonito que cantas! Gracias, lo hago para Dios. ¡Qué bonito que tocas! Lo hago para Dios. ¡Qué bonito que predicas! Lo hago para Dios. Todas las flores son para Dios. Porque el día que le traigan también las piedras, también para quién van a ser. Si usted se coge las flores, también coge las piedras. Todo es para Dios. Porque lo hacemos ¿para quién? Para Dios. Amén. Lo hacemos para Dios todo. Entonces, la palabra pacto se encuentra más de 280 veces en el Antiguo Testamento. Y en su mayoría se trata de pactos de Dios con los hombres. Y vamos a ver el primer caso de estos pactos que se empieza en Génesis 6, 16. Génesis 6, 16.
Dice, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Y qué más dice? Y todo lo que vive de toda la carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán conmigo para que tengan vida. Y tomando contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Verso 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mire, es interesante que el primer pacto en la Biblia, es interesante que sea un pacto de salvación. Y Dios hoy nos dice lo mismo que le dijo a Noé. En medio de esta destrucción que vendrá a la tierra, en medio de la destrucción que vendrá a la tierra, mi pacto contigo, ¿sabes cuál es? Mi pacto contigo es salvarte. Mi pacto contigo es salvarte a ti y a tu descendencia, a tu familia. Y yo te amo y te amo con amor eterno. Es más, recuerda que te traje con lazos de amor, yo te traje. Recuerda que yo te he amado y te amo. Y algo muy interesante es que Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y al ser el Dios de ayer, de hoy, de siempre, entender que el mensaje no ha cambiado, el mensaje siendo el mismo. El mensaje sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Hechos 16, 30. Hechos 16, 30. Dice, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire, nos damos cuenta que el pacto de Génesis y de Hechos es el mismo. Creer en el Señor Jesús significa obedecer al pacto que Dios hizo antes. Creer en el Señor Jesús es obedecer al pacto que Dios hizo antes. Mire, Éxodo 19:5. Éxodo 19, verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardares, ¿qué dice? Mi pacto. ¿Verdad? Guardares mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire, lo está diciendo durante todo este tiempo. Lo he estado diciendo durante todo este tiempo. ¿En quién confía usted? ¿En quién está su fe? ¿En quién está su fe? ¿En quién confía? ¿Confía en el hombre? ¿Confía en el sistema? ¿En quién confía? Confíe en Dios. Siempre confíe en Dios. En estos tiempos que están pasando situaciones muy difíciles al mundo entero, ¿en quién está la confianza? ¿En quién está la seguridad?
¿Acaso la palabra de Dios no nos dice a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien? Si usted es un hijo de Dios, las cosas le van a ayudar para bien. Las cosas que Dios le está facilitando y Dios lo ha permitido, los va a ayudar para bien. Eso lo dijo Dios. La pregunta es, ¿usted lo cree? Yo sí lo creo. Pero yo no veo. ¿Recuerda el mensaje de la semana pasada? Tenemos que mirar como Dios mira, no como yo miro. Mis ojos ven solo calamidad, destrucción, pena, dolor y sufrimiento. Y Dios está mirando y diciendo, perdón, Dios está viendo y diciendo, lo que yo quiero es que mi pueblo se arrepienta. Dios diciendo, yo quiero que mi pueblo se arrepienta y vuelva a mis caminos. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces nosotros tenemos que tomarlo como una oportunidad. Perdón. Nosotros tenemos que tomarlo como una oportunidad que Dios nos da. ¿Para qué? Para regresar a Él. El mundo no lo ve así. Yo lo veo como la misericordia de Dios. Para que muchos vuelvan al camino y no se pierdan. Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. Y nos dice, si tú cumples el pacto, serás mi especial tesoro. Si tú cumples los 10 mandamientos, serás mi especial tesoro. Si tú cumples lo que te dije, serás lo especial para mí. Pero si tú no cumples, quiero decirte que tú no vas a ser mi especial tesoro. Es más, tú no vas a ser ni siquiera mi hijo. Porque no estás obedeciendo a mi pacto. ¿Qué pasaba con el que no cumplía el pacto? Era partido en la mitad, ¿verdad? Es decir, moría. Lo leímos en Jeremías 34. Entonces, Dios dice, cúmples la parte de tu pacto y yo, mire, lo voy a leer de nuevo. Ahora pues, así diréis, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis, ¿qué dice? Mi pacto, guardareis, es decir, obedecer, si obedeces, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Verdad que es condicionado? ¿Sabe usted que todas las promesas de Dios son condicionadas? Primero, ¿qué nos pide? Obediencia. Primero, ¿qué nos pide? Compromiso. Y luego dice, serás mi especial tesoro. Sobre todos, tú serás especial. Pero, si obedeces. Pero no vengamos con que Dios me ama y sin obedecerlo. Tenemos que obedecerlo a Dios. Dios nos pide cumplir la parte de nuestro pacto y de esa forma seremos su especial tesoro. De lo contrario, no hay. No hay forma de que nosotros podamos ser especial tesoro sin cumplir, ¿qué? El pacto. ¿Cuál pacto? Hablamos los 10 mandamientos. Y hablamos que los 10 mandamientos fueron dados por Dios mismo. Por consecuencia, lo decía y lo digo y lo sostengo. Si nosotros como cristianos y como embajadores de Jesús, embajadores de Dios aquí en la tierra, embajadores del cielo aquí en la tierra, tenemos que saber las leyes. ¿Las leyes de quién? De nuestro Dios, de nuestro Rey, en este caso, de nuestro Dios. Entonces, mire, es muy importante ver que la prueba de que Dios cumple su parte está aquí mismo en la palabra de Dios. Acuérdese que la palabra de Dios no nos oculta nada. La palabra de Dios nos está diciendo claramente
Acompáñeme, Génesis 8:15. Génesis capítulo 8, verso 15. Dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y sus mujeres, y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Mire, aquí vemos cómo Dios cumplió la parte de su pacto. Pero para que Dios cumpla la parte de su pacto, tuvo que Noé cumplir primero. Tuvo que Noé cumplir primero. ¿Por qué? Porque para eso ya pasaron, ¿cuánto? 120 años construyendo el arca. Y lo hizo siguiendo las instrucciones de Dios al pie de la letra. Mire, Noé pudo haber construido un arca a su gusto. Tal vez hacer de 2 pisos. 2 pisos. Y mire, es más, si yo lo hago de 2 pisos, de todas formas es un arca. En vez de meter a tantos animales, a ver, si dice aquí la palabra, uno de cada especie, ok, especie se puede tomar, todos los felinos es una especie. Metamos solamente a león, tal vez león, leona, tigre, y ya, se acabó. Y el resto, pues, ahí, una especie. Tal vez metamos solamente a 2 reptiles. Y se acabó. Metamos las aves, metamos un par de gallinas y ya está. Mire, como según su especie, metámosle así, hagamos simple, mire, no nos compliquemos la vida. Busquemos una estrategia para ganar tiempo. Y lo he dicho tantas veces, a Dios no se le ayuda, a Dios ¿qué? Se le obedece. Dios le dijo y así tiene que ser y así fueron. A ver. ¿Qué te parece si en vez de poner la ventana hacia arriba, ¿a quién se le ocurre poner una ventana arriba? ¿Qué te parece si mejor ponemos unas 4 ventanas a los lados, hagamos ventanas bien grandes, para cuando venga el diluvio, le vemos ahí a la gente y les decimos desde adentro, ¿ven por sordos? ¿Ven por qué no nos escucharon? ¿Ven lo que les sucede? Para que vean lo que yo les estaba diciendo, esto iba a pasar, ahora aguanten. ¿Le parece? Pero, ¿una ventana hacia arriba? Sí, una ventana hacia arriba. Y así lo hizo. Tal vez para nosotros puede sonar como que no tiene sentido, pero para Dios todo tiene sentido. Y a Dios se le da ¿qué? Obediencia. Y es exactamente lo que Noé hizo aquí. Entonces, ¿qué pasaba si Noé hacía solamente el arca en 100 años? Y los 20 se dedicaba, es que mi familia, es que mis amigos, es que mis hijos, es que yo también necesito mi tiempo. Es que yo necesito mi tiempo. ¿Sabe lo que hubiera sucedido? Simplemente Noé hubiera roto el pacto. Noé hubiera roto el pacto. Por eso tenemos que tener cuidado y tenemos que obedecer a Dios en todo lo que Dios nos dice. Pero ¿sabe qué pasa? Noé pudo cumplir la parte de su pacto
No porque era fuerte, o no porque era firme en lo que hacía, o tal vez no porque era un cumplidor de la palabra, sino ¿sabe por qué fue? Por la gracia. Por la gracia. Es decir, ¿por quién? Por Dios mismo. Por la gracia. Mire, Génesis 6, 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia. Nosotros no podemos cumplir nuestra parte si no fuera también por la gracia de Dios. Usted y yo no pudiéramos cumplir nuestra parte del pacto si no fuera por la gracia de Dios. Y mire, a mí me llamó mucho la atención esta parte porque me puse a investigar un poquito qué quiere decir la palabra gracia en esta parte. Mire, y esta palabra viene de la palabra gracia, aquí viene de la palabra hebrea, con K primero, J-E-M, que se leía más o menos así, gem. Ahora, yo no es que sepa hebreo, ni sepa griego, ni sepa nada de eso. Yo lo único que voy buscando y utilizo el diccionario Strong, que es un diccionario, no es diccionario bíblico, sino es un diccionario que nos enseña sobre las palabras bíblicas, dándonos la traducción de lo que quiere decir. Eso es ese diccionario. Entonces, no es que cuando yo lo estoy diciendo esto, no es que crea que yo sé, o crea yo saber. No. Yo estoy solamente investigando también, porque me es necesario aprender. Y cuando yo investigo, aprendo, y ahí me doy cuenta. Mire lo que significa la palabra gracia aquí. O sea, lo que Dios halló en él. Mire, dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y la palabra gracia entonces viene de la palabra kajem. Y quiere decir, mire lo que quiere decir: bondad, favor, belleza. Quiere también decir agraciada, misericordia, precioso. Pero esto a su vez se deriva de una palabra que es Kahnam. Y esto es, mire lo que significa: inclinarse o doblarse en bondad hacia un inferior. Y también quiere decir favorecer, conceder, apiadar, dar, favor, gemir, hacer merced, misericordia, mostrar, orar, pedir, piedad, rogar o también suplicar. Es decir, mire cómo lo leeríamos. Es decir, Dios se humilló, se inclinó, se dobló hacia el hombre, el hombre siendo un ser inferior, para favorecerle, para concederle, para apiadarse, para hacer merced, para mostrar, para hacer misericordia, para mostrar, para tener piedad, para hacer bondad, para hacer favor, para darle belleza y tenerlo como algo precioso. Eso es lo que Dios tuvo por cada uno de nosotros. Gracia. Me sorprende mucho entender que Dios se humilló, se inclinó, se dobló hacia el hombre, un ser inferior, para favorecerlo. Esto que es algo que se funde en los fusibles, entenderlo. ¿Qué es el hombre? Para que Dios haga un pacto con el hombre, ¿verdad que es algo? Dios teniendo esa gracia. Pero mire, vamos más allá aún. Acompáñeme, Efesios 2, 8. Efesios
capítulo 2, verso 8. Dice, mire, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces vemos que la salvación es un regalo. ¿Por qué? Por gracia. Y aún más, aún nos ayuda y la guía de su Espíritu Santo. O sea, mire, que estamos bendecidos hasta los dientes. Estamos bendecidos, lo decía las semanas pasadas, mire, habitando, siendo el templo del Espíritu Santo, habitando el Espíritu Santo, Dios mismo, Jesucristo mismo, el ángel de Jehová que lo teme y lo defiende alrededor de nosotros, con el Jesucristo intercediendo por nosotros, el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Mire la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, todas esas cosas para que usted y yo cumplamos el pacto. Para que usted y yo cumplamos el pacto. Y nadie puede decir, es que yo no sé cómo hacerlo. Es que yo no sé cómo hacerlo. Mire, ¿no sabe cómo hacerlo? Deje que el Espíritu Santo lo guíe. Zacarías 4:6. Mire. Zacarías 4, verso 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí la palabra para resaltar es la palabra ejércitos. Porque dice, no es con ejército. Y la palabra ejército viene de la palabra, conté primero, Sabá. Entonces sería algo así, Sabá. Y esto quiere decir, mire lo que quiere decir, masa de personas organizadas para la guerra. Y esto es en adversidad o también adoración. Y esto es arma. También batalla, campaña, compañía, conflicto, cuerpo, edad, ejercer, marcha, milicia, ministrar, pelear, tropa y también vida. Entonces, lo que está diciendo, entonces, no es con masa de personas. Leeríamos entonces, no con ejército, no con masa de personas. Y esto es no con armas. Esto no es con batalla. Esto no es con conflicto. Esto no es con el cuerpo, ni tampoco por edad, ni porque marches, ni por milicia, tampoco ni porque ministres, ni porque pelees, ni con tropa, ni con tu vida. Entonces, mire, ¿por qué diría ni aún porque ministres? Porque para ministrar necesita ¿qué? El Espíritu de Dios. Se puede ministrar, pero sin el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu, ¿se puede ministrar? Claro que se puede ministrar. No es con ejército ni con fuerza, ni por edades. Eso es lo que está diciendo. Ni con tropa, no. Ni tampoco con tu vida, no. Tú necesitas del Espíritu Santo, entonces tú lo que necesitas es la dependencia del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos la dependencia del Espíritu Santo y eso es lo que he estado diciéndole en los últimos tiempos. Bueno,
Siempre lo he dicho. Dependencia, 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 dependencia. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Necesitamos dependencia. Pero podemos ver que Dios encontró 3 características que quiere también encontrar en nosotros. Dios quiere encontrar las mismas características que encontró en Noé. Y son muy sencillas. Son muy sencillas. Mire, la primera, creyó a Dios. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, mire, la primera es creyó a Dios. La segunda, obedeció la instrucción de Dios. Génesis 6:22. Génesis 6:22. Dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mire, ¿qué es fe? Creer y obedecer. Eso es fe. Es muy sencillo. ¿Qué es fe? Creer y obedecer. ¿Qué sucedía si Noé no obedecía? ¿Era fe? No era fe. O tal vez hacía, pero no le creía. Tampoco es fe. La Biblia me dice que hay una fe que es fingida. Hay una fe que es fingida. Entonces, yo puedo creer. Y puedo decir, pero tengo fe. Pero no lo estoy haciendo. No es fe, es una fe fingida. Mire, alguien lo dijo esto y me llamó mucho la atención, por eso lo digo. Más sabio es no el que conoce toda la palabra, sino el que le obedece. Más sabio es no el que conoce toda la palabra de Dios. Más sabio es el que obedece. ¿Por qué? Porque el que está entendiendo está obedeciendo. ¿Me hice entender? Lo poco o lo bastante que yo entiendo, lo obedezco. Entonces, ¿qué es? Fe. Yo creo y obedezco. Eso es fe. Si yo creo y no obedezco, no me diga yo tengo fe. Y no me digas que Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce que su corazón, esta es una persona que no se compromete, que no quiere obedecer, que es floja, que no busca la palabra de Dios, que no ora, que no está constante, que no está buscando nada, que no está haciendo nada, que está desperdiciando su vida. Y no me digas que Dios conoce mi corazón. No me digas que yo le adoro a Dios con el corazón. No, adore a Dios con los hechos, con su vida, con todo lo que usted está haciendo. Creer y obedecer. Creer y obedecer. Eso es fe. Eso hizo Noé. También Noé hizo otra cosa. Otra característica. Y está en Santiago 5:7. Y esta es que esperó en Dios. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mire, ¿sabe usted que lo más difícil en el cristiano es esperar? En el hombre es muy difícil esperar, no quiere esperar. Y el cristiano es lo mismo, no quiere esperar.
Y es más, Señor, yo quiero ya, ahora, ya. Señor, soy tu hijo. Y porque soy tu hijo, yo quiero que me bendigas, pero ya. Señor, esta pandemia, ¿hasta cuándo ya? Mire, descanse en Dios. Descanse en Dios. Que Dios sea su descanso. Que Jesús sea su descanso. Entre en el reposo de Dios. Entre en el reposo de Dios. Se llama Jesucristo. Ahí está nuestro descanso. Y espere en Dios. Dios nunca llegará más tarde. Dios llegará ¿cuándo? En su tiempo. Dios es soberano. Dios es soberano y al ser Dios soberano, Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y nosotros como sus hijos, espere la voluntad de Dios. Amén. Espere la voluntad de Dios. Dios es el quien lo hace. No se desespere. Descanse en Dios. Mire. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Dice, Segunda de Tesalonicenses 3:2. Mire lo que dice. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos, ¿qué dice? La fe. No es de todos la fe. Verso 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará, ¿de qué dice? Del mal. Fiel es Dios, que os guardará del mal. Verso 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La paciencia. El cristiano tiene que trabajar en la paciencia. ¿Y cómo obtiene la paciencia? Por medio de las pruebas. Obtener la paciencia. Hermanos, lo más difícil es esperar. El único en quien podemos apoyarnos para cumplir el pacto es en Dios y no en nuestras propias prudencias. Porque a veces el hombre confía en sus propias prudencias y ahí es el problema. Mire lo que nos dice Proverbios 3:5. La palabra de Dios nos está diciendo constantemente que no confiemos en nosotros mismos. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. La Biblia, una y otra vez, nos está diciendo, Dios no ha roto su pacto. No ha roto su pacto. No ha sido Dios quien no ha cumplido su parte del pacto. Ha sido el hombre el que ha fallado a ese pacto. Y sin embargo, mire, aún así, Dios siempre procurando atraer al hombre nuevamente hacia Él. Para demostrarlo así que Él es un Dios de pactos. Que Él es un Dios grande y un Dios maravilloso. Siempre Dios. Siempre a través de toda la historia, a través de toda la vida y de todas las edades, Dios diciéndoles, yo soy un Dios de pactos. Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Mire, ¿qué nos dice? Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
con amor eterno te he amado. Mira que antes de la fundación del mundo yo ya te escogí a ti, yo ya te llamé a ti, yo te he amado. Y mira, has faltado al pacto, pero aún así, por la misericordia que yo te tengo a ti, te estoy llamando. Pero mire cómo nos llama. Nos llama siempre con lazos de amor. ¿Pero qué hizo el pueblo de Israel? Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Jesús hablando. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar a tus hijos como la gallina junto a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces Jesús, cuántas veces Dios quiso juntarlos al pueblo de Israel y llamarlos debajo de sus alas? Y ellos que dijeron, no queremos, no queremos. Pero ahora, ¿quiénes dicen, yo quiero? Yo sí quiero. Jesús diciendo, yo quiero traerte junto a mí. Y yo le digo, Señor, yo sí quiero. Yo estoy allí. Porque yo sé que Dios es un Dios que cumple su pacto. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios me dice esto. Mire, cuando yo entendí esto del Dios que hace un pacto, mire, vamos a ver algo que no se ha entendido tal vez. Génesis 15:8. Mire. Y respondió, estoy leyendo Génesis 15, verso 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que te he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Mire, ¿de quién está hablando? Está hablando de Abraham. Y Dios le dice a Abraham, parte los animales y pone la mitad al un lado y la mitad al otro lado. ¿Qué nos decía en Jeremías 34? Que para hacer un pacto, partían los animales, lo ponían la mitad al un lado, la mitad al otro, y pasaban las dos partes, pasaban, ¿verdad? Pasaban las dos partes por en medio, y significaba que aquel que no cumple el pacto, muere. Eso significaba, aquel que no cumple el pacto, muere. Es igual partido en la mitad y muere, ¿verdad? Acompáñeme, verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Quién estaba pasando? En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Quién estaba pasando por medio de los animales? ¿Quién? Jehová. Dice, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los codmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios diciendo esto,
yo te voy a dar esa tierra. Y si yo no te doy, que me parta en la mitad, así como los animales. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios es un Dios de pactos y los cumple. Y los ha cumplido. Dice la palabra, sed imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios. Tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? Cumpliendo lo que dijo. Es decir, que nosotros podamos cumplir los mandamientos de Dios. Sed pues. Este texto lo he leído muchas veces y lo seguiré leyendo, es más. Lo seguiré leyendo hasta que se haga carne en nosotros. O sea, que se haga vida en nosotros. Mejor, no carne, no carne, olvide esa palabra. Que se haga vida en nosotros. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entendiendo que si yo no cumplo lo que Dios estipuló, el pacto, Dios no va a cumplir el pacto suyo. Noé cumplió su pacto, la parte de su pacto, y recibió su bendición. Lo mismo es para nosotros. El primer pacto fue de salvación. Y para nosotros, ¿cuál es el pacto? De salvación. Pero tenemos que cumplir lo que Dios nos ha estipulado. ¿Qué era fe? Creer y obedecer. Obedezcamos todo lo que Dios nos está diciendo. Obedezcamos lo que Dios nos pide. Y solamente obedeciendo podremos llegar al propósito final, por la cual fuimos enviados. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, oh Santísimo Rey, en esta tarde, mi Padre, por tu santa y bendita palabra. Esa palabra, mi Dios, que nos enseña, nos instruye, nos dirige. Padre, entender que tú eres el Dios de pactos. Y entender con la seriedad que tú haces y cumples los pactos. Y es más, nos enseñas, nos equipas, nos diriges, nos guías a cumplir o cómo debemos cumplirlos. Tenemos a nuestra disposición todo el material, la materia prima. Tenemos todo, absolutamente todo. Tenemos el fruto del Espíritu. Y decía anteriormente, tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, al ángel de Jehová. Tenemos las Escrituras. Tenemos todo. Todo, absolutamente todo. Tenemos todas las armas. Tenemos todo. A Jesús intercediendo, el Espíritu Santo redarguyéndonos, intercediendo. Estamos extremadamente bendecidos. Y al ser extremadamente bendecidos, lamentablemente, tu pueblo se ha sentado a descansar. Como que ha hecho mucho y no tiene de qué arrepentirse. Cuando nosotros vemos, Señor, que tenemos tanto de qué arrepentirnos y tanto de qué pedirte perdón. Perdónanos, Señor,
porque no hemos estado cumpliendo tu pacto. Mi Rey, perdónanos y ayúdanos, mi Dios, porque necesitamos. Que cuando tú vengas, mi Dios, nos encuentres haciendo tu obra, mi Rey, por la cual fuimos enviados. Señor, ayúdanos. Te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Adelante, recuerden, tenemos un Dios de pacto y Dios nos dice que tenemos que cumplirlos. 10 mandamientos. Vamos a aprenderlos, ¿verdad? El bien va a ser por usted. Usted va a ser bendecido. Son solo 10. Son solo 10. Vamos a aprendernos y vamos a vivirlo. Recuerde, ¿qué era fe? ¿Qué era fe? ¿Ya escuchó la voz de Dios? ¿Ahora qué tiene que hacer? Obedecer. Que el Señor lo continúe bendiciendo. Un lindo resto de día. Que el Señor lo bendiga. Bendiciones. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado